Gloria a Dios. Primera de Corintios 1:21. Dice así. Quiero que le pongan bien cuidado a este versículo, porque este versículo va a aclararte una cantidad de cosas en tu mente. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Ojo, está hablando de la sabiduría de Dios, no está hablando de la del hombre. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea que la sabiduría de Dios no es para que el mundo conozca a Dios. Tremendo eso, ¿verdad? Nos deja desubicados. Dice, pero ¿cómo así? Entonces, ¿para qué es el Evangelio? ¿Para qué la palabra de Dios? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón del Evangelio? Si no es para que el mundo entienda que Dios existe. Entonces, ¿para qué se hizo el Evangelio? Y ahí continúa. Agradó a Dios. Mire cómo dice. Salvar a los incrédulos. ¿No? ¿Qué dice? Salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Ustedes entendieron algo? Hermanos, la sabiduría de Dios nos sirve para conocer a Dios. Y parece una blasfemia, pero lo está diciendo la Biblia. ¿Por qué nos sirvió? ¿Por qué la sabiduría de Dios nos sirve para los incrédulos? Porque la sabiduría de Dios fue para nosotros los creyentes. Y mire cómo dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, hermanos, que voy a decir aquí algo que es tremendo. Esta gracia, este poder que Dios nos ha entregado, esta luz que Dios nos ha entregado, no es para todo el mundo. No es para traer almas para Cristo, sino que esta locura de la predicación es para que los creyentes sean salvos de la ira venidera. No del Espíritu, porque el Señor ya murió en la cruz del Calvario y resucitó y nos sanó. Pero notemos, hermanos, que ahí dice, salvar a los creyentes. ¿Verdad que es difícil esos versículos escondidos que aclaran nuestra mente? Entonces vamos a hablar del ayuno. ¿Por qué del ayuno? Porque el ayuno ha sido una de las idolatrías más grandes del hombre. El hombre tomó el ayuno como la idolatría y vamos a explicarlo versículo a versículo por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. O bueno, en los libros donde está. ¿Qué es el ayuno? Vamos a ir al diccionario Wikipedia, que todos lo conocen, que es el secular. Dice, se llama ayuno al acto de abstenerse de todo tipo de comida y en algunos casos de ingesta de líquidos por un periodo de tiempo. Algunos países llaman ayuno a la abstención de comer. A la abstención de comer solo en el desayuno, mientras que para otras las abstinencias son sólidas, líquidas y en algunos casos motivos religiosos. Eso es lo que dice la palabra ayuno en Wikipedia. Ahora vamos a ir al diccionario griego. Viene de la palabra nesteia, que significa abstinencia, escasez, falta, necesitado, carencia de alimento, de sustento, de comida, sea voluntaria o involuntariamente. Y los que quieran buscar en el diccionario Strong, está el número 3521, ahí ustedes pueden encontrar lo que es les traigo todos los datos para que lo busquen los que quieren, los que les gusta estudiar la Biblia.
Entonces, nesteia se compone de dos raíces griegas que es ne, que quiere decir no, negativamente, y la palabra steia, que significa comer, devorar, ingerir. Entonces, primariamente se usa la palabra para abstenerse de comer voluntariamente. En el caso de las religiones es abstenerse de comer voluntariamente con el propósito de buscar a Dios, a un Dios, no estoy hablando de todos los dioses, a un Dios, o de otras cosas que vamos a ver. El ayuno usado por la mayoría de las religiones y sectas es usado por la mayoría y sectas del mundo. Los satanistas ayunan, los mormones ayunan. Yo no sé si los testigos de Jehová ayunarán, pero las que yo conozco, algunas sectas que conozco, ayunan. En el caso de las ideologías, las personas que tienen ideologías y quieren impresionar al pueblo. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado las huelgas de hambre. Eso es ayuno, porque es abstenerse de comer. Huelgas de hambre. La gente hace un ayuno de 20 días y no comen para presionar al gobierno por una idea. Los satánicos ayunan para agradar a Satanás. O sea, son tremendamente ayunadores. Pero ahora vamos a ver el ayuno en el cristianismo, pero primero tenemos que ir al judaísmo, donde se estableció el ayuno. Entonces, vamos a ir a Hebreos 10:1. Gracias. Dice, Hebreos 10:1, ¿ya lo tienen? Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, la ley, está hablando de la ley, que la ley es una sombra. La ley es sombra, la ley no es real, es una sombra. ¿Ustedes han visto una sombra? No sé si ustedes se han parado frente al sol y la sombra tuya puede medir 10 pies, 15 pies, 20 pies. ¿Pero es real? No, es una sombra. Ok, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. O sea, todas las cosas de la ley fueron la sombra de lo que iba a venir, pero eso no puede hacer perfecto a nadie. Entonces vamos a ir al ayuno. ¿Dónde nació el ayuno? Porque el ayuno fue en la ley. Vamos a ir a Éxodo 34:27. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras. Ojo, era la ley. Porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Entonces aquí comienza una costumbre de parte de ¿quién? De Moisés. Moisés tomó esa costumbre. Vamos a ir a David. Y David el ayuno. Segunda de Samuel 12, 15 al 17. Dice, y Natán se volvió a su casa. Bueno, voy a contarles un poquito la historia para que puedan entender este versículo. Resulta que David se le adelantó a Dios y fue porque Dios ya tenía un propósito con David de que él iba a entregar a Betsabé para que naciera Salomón y de ahí naciera también el Salvador del mundo. Eso ya era un propósito de Dios. Pero David se le adelantó al Señor
Y fue y tuvo relaciones con Betsabé, y cuando vio que se dieron cuenta, mandó matar al marido de Betsabé. Pero Betsabé quedó en embarazo. Entonces el Señor le dijo, por medio del profeta Natán, le dijo que su hijo no iba a nacer, iba a morir. Entonces David entró en un ayuno para mover el corazón de Dios. Vamos a verlo ahí. Entonces, y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. O sea, David, cuando el Señor le dijo que le iban a matar a su hijo, cuando el Señor le dijo, su hijo va a morir, bye bye, entonces él entró en ayuno a suplicarle a Dios que le salvara a su hijo. Vamos a ir a 2 de Samuel 12:18 para que vean el poder de ese ayuno. Y al 7º día murió el niño. Qué poder de ayuno, ¿verdad? Y tenían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? O sea, ellos dijeron, un momento, si David, cuando el niño estaba muriendo, ayunó de esa manera, pues David ahorita se va a suicidar. ¿Qué más? Imagínense en medio de la aflicción, versículo 10, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y si ustedes siguen leyendo la historia, dice que David, cuando le dijeron ellos, Señor, ¿pero qué le pasó? ¿Se enloqueció? Cuando estaba el niño vivo, ayunaba, y ahora que el niño ha muerto, se pone feliz y ya se bañó, y ya tranquilo, ya todo cambió. Porque David comprendió algo muy grande, que nada que haga el hombre va a mover el corazón de Dios. Si tú cometiste un error, puede que el Señor te rebaje la pena un poquito o te suavice por la misericordia de Él, pero no te la va a quitar, no te la va a quitar. Eso es como cuando tú cometes una infracción en el freeway y te agarran a una velocidad de 80 millas por hora y te agarra el policía y te da $557, que creo que es lo que vale, por el ticket, y vas a la corte y el juez te puede decir, ok, te voy a rebajar por misericordia, te voy a rebajar. Te voy a rebajar por misericordia, te voy a hacer que vayas a trabajos comunales o a trabajos comunitarios, pero no te perdono la pena, la tienes que pagar. Y si no haces el curso, vas con un punto en tu licencia. Eso nos da a entender estos versículos. Entonces, David entendió esta situación. Y aquí nos damos cuenta de algo, que los religiosos establecieron el ayuno para presionar a Dios. A raíz de eso la gente comenzó a ayunar.
Y dice, no, vamos a ver, pues si a David no le escuchó Dios, a mí sí me va a escuchar. Y hermanos, y aquí yo me hice una reflexión, si el ayuno fuera una motivación espiritual, o una persona que ayuna fuera llena del Espíritu Santo. Porque hay personas que ayunan, no es, hermano, ¿por qué está ayunando? Porque quiero la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿O escuchamos eso o no? ¿O eso lo hacíamos nosotros? Entonces, las personas, los presos que ayunan y que son malos y que ayunan para que les abran la cárcel o para cualquier cosa, estarían llenos del Espíritu Santo. O sea, el ayuno no puede mover a Dios. Si tú vas a ayunar para que seas lleno del Espíritu Santo, te equivocaste. La llenura del Espíritu Santo solamente se logra cuando tú puedes entender y comprender la palabra y sabes que tú eres completo en Cristo Jesús. El ayuno también ha sido objeto para hacer males. Hechos de los Apóstoles 23:12. Vamos a ir a una historia muy bonita aquí. Yo sé que para una mente religiosa esto está siendo muy duro, pero un día yo les contaba que se me había hecho una pequeña herida en la mano, estaba yo muy niño, y estábamos en el campo, estábamos nosotros de visita en el campo, y resulta que no hay médicos en el campo, no existen médicos ni nada de eso, y se abrió la mano un poquito, y resulta que comenzó a salir materia, y me dolía mucho. Y mi papá dijo, mientras que llegamos a la ciudad y todo eso, no. Entonces el tío llegó y dijo, un momento, yo sé la cura para eso. Agarró y con la misma mano me rompió así, y eso comenzó a salir una cantidad de cosas ahí, y agarró un poco de sal y alcohol. ¿Saben lo que es eso? Pero me dolió cuestión de 10 minutos. Pero al otro día estaba la herida cerrada. Por eso yo sé que esta palabra para los religiosos es muy dura. Muy dura. Muy dura. Pero yo sé que les va a sanar. Cuando terminemos espero que la medicina les sirva. Venido el día, Hechos 23:12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. O sea que hicieron un ayuno, ¿para qué? Para matar. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Vamos ahora, voy rápido, es que no quiero demorar, quiero solamente versículos, porque los versículos son los que nos van a aclarar. Si hablo mucho, de pronto cometo errores y ahí sí tuerzo la doctrina de mi Señor, el Evangelio. Entonces mejor los versículos. Vamos a ir al ayuno en el tiempo de Jesús, porque ahí viene entonces ahora la pregunta. Bueno, ¿y Jesús no ayunó? Sí. Vamos a ver cuál fue todo lo que el Señor Jesús hizo. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ojo, ayunó 40 días y 40 noches. Y vino a él el tentador y le dijo, el tentador no vino antes, sino que vino después del ayuno. Entonces aquí viene una pregunta. Aquellas personas que ayunan para que el diablo no los tiente. Y el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, aquí nos damos cuenta que el ayuno no sirve para quitar el mal, para evitar que el diablito venga y lo... Porque ¿sabe una cosa, hermano? Después de que ayunas, la carne tiene hambre. ¿Y qué le pasa a la carne cuando tiene hambre? Póngale a una persona que ayune 10 días todo ahí al frente a ver qué hace. Y no estamos hablando solamente de ese tipo de ayuno, cualquier otro tipo de ayuno, cualquier otra clase de ayuno. Pero bueno, sigamos. Ese ayuno que el Señor Jesús hizo, no lo hizo para ser lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué hizo Jesús el ayuno? Lo hizo para cumplir toda justicia, para cumplir la ley. ¿Tenía necesidad Jesús de ayunar? El Hijo de Dios, santo, puro, perfecto, sin mancha, ¿tenía necesidad de ayunar? Pero él ayunó porque se necesitaba cumplir la ley. Ni una tilde de la ley pasaría sin que se cumpliera toda justicia. Mire lo que dijo Jesús en cuanto a eso. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Abrogar quiere decir acabar, terminar, destruir. No. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿él vino a qué? A cumplir la ley. No iba a pasar por encima de la ley, aunque él era el Señor de la gracia. Por eso vino como judío, no vino como gentil, para poder cumplir la ley. Porque si viene como gentil, nunca hubiera podido cumplir la ley, porque la ley era prohibida para los gentiles. Los gentiles no podían tocar la ley. La ley era para los judíos, por eso él nació de los judíos. Cuando nosotros nos damos cuenta del antiguo pacto, el antiguo pacto era para gobernar la carne, era para manejar la carne, era para administrar la carne. Las 613 leyes y los 10 mandamientos son para la carne, no son para el espíritu. Porque tú no matas espíritu, ni robas espíritu, ni fornicas espíritu, ni mientes espíritu, nada de eso. Todo eso es para la carne. Todo lo que está en la ley es para la carne. ¿Por qué? Porque en ese momento el espíritu estaba muerto. El hombre estaba muerto en delitos y pecados. Muerto. Entonces, antes de la muerte de Cristo Jesús, el espíritu estaba muerto. Entonces, pero la carne era muy mala. Siempre ha sido mala. Entonces el Señor tenía que controlar la carne. Por eso mandó esas 613 leyes que ustedes las pueden leer si quieren leerlas. Ojo que no se van a quedar allá, ¿no?
Mateo 17, 14. Vamos a seguir acá. Y algo que les quiero comentar algo, hermanos. Miren, la ley era tan rigurosa y tan fuerte que la ley era para santificar la carne. Y entonces, para tratar de santificarla, porque era difícil, pero tratar de por lo menos algo. ¿Por qué? Porque una persona no podía echar fuera demonios si su carne no tenía por lo menos un grado, yo digo de santidad, aunque esa palabra no está correcta, un grado de purificación, yo diría. Una persona no podía hacer un milagro antes de la muerte de Cristo si no tenía un grado de purificación, como lo vemos en los profetas. Entonces, por eso la ley era para eso, para purificar, para que por lo menos se pudiera hacer algo. Vamos a Mateo 17. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, loco, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ¿qué? Ese género, diablo, demonio, no podía salir antes de la muerte de Cristo Jesús si no era con oración y ayuno. Entonces la gente tenía que ayunar por obligación, porque no había otra manera. Ellos no tenían el Espíritu Santo, ellos no tenían el poder de Dios. Cristo no había muerto ni había resucitado. Ellos estaban a la deriva. Por eso el Señor les entregó unas armas antes de la muerte y la resurrección de Él. Les entregó unas armas que era el ayuno. Pero después de la muerte de Jesús, antes de la muerte de Jesús, Jesús no había revelado el pacto. Pero después de la muerte de él viene y le revela el pacto al apóstol Pablo. Antes no le había revelado el pacto, ¿o sí? Nunca. Jamás. Él viene y le revela el pacto ¿a quién? Él viene y le revela el pacto al apóstol Pablo. A los apóstoles él no se los reveló. Entonces, ¿qué pasó con los apóstoles? Como el Señor no les reveló el pacto, sino hasta mucho después, pues ellos traían una práctica judía. Esa práctica judía era un ayuno. Entonces, por eso es que vemos en Hechos de los Apóstoles que todavía muchos de ellos ayunaban, porque traían la práctica. Yo hice una vez un ejemplo de los hermanos que pasan de México o de Colombia o donde sea y pasan, por ejemplo, la frontera y de la transición, pasan la frontera y resulta que los primeros días o los primeros años las hamburguesas le saben a uno horribles.
pero si una hamburguesa viniera con una tortilla y con una, no sé qué más cosas, pues sería diferente. Pero llegaste a McDonald's o a cualquiera y te ofrecieron fue un pedazo de carne y una hamburguesa, te la comiste pero quedaste con hambre porque te faltó la tortilla. Entonces así pasó con ellos. Ellos venían de la ley. Y cuando el apóstol Pablo comenzó a entregarles el pacto, ellos todavía traían algunas cosas. Pero bueno, todo eso lo vamos a probar. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles para ver a esos ayunos de ellos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y dos cosas: ayunaron y les impusieron las manos. O sea que en ese momento el apóstol Pablo todavía no había recibido la revelación completa. En ese momento ellos venían de la transición, porque después el apóstol Pablo dice, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Por qué el apóstol Pablo decía eso? Porque todavía el Señor se le estaba presentando poco a poco. Él le dijo: en las veces que me le presentaré a él y le enseñaré. Les digo que esto no es fácil. No es fácil, sino el Espíritu Santo no te lo revela a ti. Difícil. Pero vamos a ir aclarando esto poco a poco, porque los metí en un túnel donde están ahorita, no ven ni una luz. En este momento no se ve ni una luz. Porque todo lo que les he hablado es, ¿cómo así que el ayuno es una locura? Ok, vamos a ver las primeras enseñanzas de Jesús en cuanto al ayuno. De la gracia, no de la ley. Ellos no entendieron eso. Y yo no sé por qué. Y esta mañana yo hablaba con un hermano que me llamó y me decía: pastor, y Pedro no entendió, y Juan no entendió. ¿Quiénes somos nosotros para poder entender esto tan hermoso? Hermanos, ¿creen que yo no he pasado días llorando? Otras veces riéndome, otras veces gritando y diciéndole: Señor, ¿por qué no las has revelado o nos has mostrado, nos has iluminado a nosotros, un pueblo pequeño? Piénselo. Y por eso viene la gente y dice: están blasfemando. Claro que si se para ahorita en este momento uno de los grandes del mundo y lo dice, todo el mundo dice: es cierto. Ojalá que el Señor les ilumine a ellos y que yo pueda ver a uno de estos grandes apóstoles un día pararse frente a sus 50 o 70 mil personas y decir: mira, yo estaba equivocado. Yo estaba equivocado, perdonen, los que se quieran ir, váyanse, los que se quieran quedar, quédense, pero la Biblia dice esto y esto y esto y esto. Déselo fuerte que es para el Señor. Marcos 2:18, vamos a ver lo que Jesús dice acá
sobre unas enseñanzas que venían de la gracia. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos? Ay, Señor, esto es poderoso. Aquí comienza a ver la luz de la palabra del Señor. ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Un momento, Jesús había ayunado y ahora no deja que sus discípulos ayunen. Esto es incongruente. O sea, no tiene, ¿cómo así? Él va y ayuna 40 días y ahora sus discípulos no ayunan. ¿Qué pasó ahí con Jesús? Jesús les dijo, versículo 19, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? ¿Qué quiso decir aquí Jesús? Que el ayuno era para los de luto, para los que estaban sin el esposo, los que estaban con el esposo ya muerto. Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. O sea, Jesús les estaba diciendo, un momento, aquí en este momento yo estoy con ustedes, con ellos. Ellos tienen que estar, ¿es qué? Gozosos, felices, porque yo estoy con ellos. Pero un día yo no voy a estar con ellos. Y ellos tienen que ayunar. O sea, ellos tienen que guardar luto. Eso es lo que es el ayuno, un luto. ¿Por qué? Porque es sufriendo por el que no está. ¿Ok? Hasta ahí tenemos que ayunar, ¿verdad? Ahí tienes que ayunar tú. Porque tú estás de luto, porque Cristo murió. Wow. Vamos ahora, si estás de luto o no. Isaías 54:7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. ¿Por cuánto? Un breve momento. Jesús los abandonó por un breve momento, mientras él iba al Padre y regresaba para morar en el corazón de los creyentes. Pero alguien dirá, eso fue el Espíritu Santo, pero Jesús no regresó, Jesús se fue y nunca más volvió. Porque yo soy trinitario y ahí dice eso. Segunda de Corintios 3:17. Aquí tumbamos con este versículo. Les tumbamos toda esa. Oh, Dios mío. Porque el Señor, ¿cuál es el Señor? Cristo. Es Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu, es el Espíritu. ¿Está con mayúscula o con minúscula? O sea que es el Espíritu Santo. El Señor, o sea Jesucristo es ¿quién? Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no tienes a Cristo. Y si no tienes a Cristo, comience a ayunar porque estás de luto. Y estás muerto en delitos y pecados. Vamos a ir a 2 de Corintios 5:17. De modo, 2 de Corintios 5:17. De modo
que si alguno está en Cristo. Si alguno. Ojo, no dice todos están en Cristo, sino sí. Ese sí da como una especie de duda, ¿no? Sí. Alguno está en Cristo. Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas. O sea, lo viejo ya pasó. Ya no tienes que volver a lo viejo. Lo viejo ya murió. Ya no tienes. Entonces, ¿qué ha hecho el hombre? Ha traído lo viejo para tratar de tapar lo nuevo. Eso está como aquella mujer que se divorció de su esposo y se volvió a casar nuevamente y trajo un nuevo esposo a su casa. Pero cuando le preguntan, ¿quién es tu esposo? Oh, el empresario fulano de tal. Hace ya que se divorció hace 10 años, pero a todo el mundo lo sigue nombrando porque sigue enamorada del dinero, del poder de ese marido. Y a todo el mundo le dice eso. Pero una mujer que realmente ama a su nuevo esposo va a decir, no, es él. Ah, pero ese es un pobretón, no importa, pero lo amo. Pero ese no te sirve. Sí me sirve, es para mí, punto. Así que, hermano, ¿tú estás de qué? De fiesta. Si tú eres un hijo de Dios. Si Cristo está en ti, tú tienes que estar de fiesta, no de luto. El ayuno físico reprime, pero no suprime. ¿Sí entienden? El ayuno físico te reprime, pero no suprime. O sea, voy a explicar esto. Si tú quieres dejar de robar, te metes en un ayuno de 15 días y durante esos 15 días no robas porque estás en ayuno. Pero no te suprime el deseo de robar. Y después, cuando ya terminas el ayuno, vuelves otra vez y robas. Y tienes que volver a ayunar para volver a hacerlo. Y eso es lo que nos enseñaron. Entonces comenzamos a hacer ritos de ayuno. Esta semana voy a ayunar para recibir el Espíritu Santo. Y a la semana siguiente, ni siquiera el Espíritu Santo se asoma por ninguna parte. ¿Y qué le pasó? Es que tengo que volverme a meter otra vez en el ayuno. Es que voy a ayunar para dejar el vicio. ¿Y qué pasó con el vicio? No, es que no sé, ya sabe que la carne es débil. No te sirvió para nada. Pero la gente le hizo una idolatría. Entonces es muy fácil llegar uno en la iglesia y decir, bueno, hermanos, santos amados del Señor, vamos a ayunar esta semana 15 días para el crecimiento de la iglesia. Y venimos porque más bien en vez de estar ahí metido en esas 4 paredes, no vas y sales y le llevas el evangelio a la gente y la gente va a venir a la iglesia y van a conocer del Señor porque tú hablaste, no porque tú ayunaste. Romanos 6, 5, 7. Hermanos, el ayuno físico aviva y potencia aún más los deseos de la carne. Solo la obra de Cristo en la cruz del Calvario destruye los deseos engañosos de la carne. Romanos 6, 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Ojo, tu viejo hombre. Esto está poderoso, hermanos.
pero luego no lo tengo todavía. Fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aquí está hablando de otra muerte. Voy a traerles una prédica un día de estos hermanos sobre las muertes que habla la Biblia. Habla de 5 muertes diferentes. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Vuelvo otra vez a repetir. Porque si fuimos plantados con él en la semejanza de su muerte, ¿cuántos fueron plantados en la semejanza de la muerte de Cristo? ¿Ninguno? Yo creo que todos los hijos de Dios, los que somos hijos de Dios, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea que tú ya fuiste muerto con él, plantado con él. Cuando él murió allá, se llevó a Francisco, a Enrique, a Marta, a Pedro, a Juan, a Nora, a Laura, a Raquel, a Josefina, a todo el mundo que eran sus hijos. Se los llevó allá. Allá los plantó. No es que los está plantando ahora. Fue allá en la cruz del Calvario. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. O sea, ¿tu viejo hombre fue qué? Y cuando está crucificado, ¿cómo está? Muerto. Aquí viene algo muy lindo. Si tu viejo hombre ya fue sacrificado y fue muerto, ¿por qué el apóstol Pablo dice despojados del viejo hombre? Exacto, seguimos cargando con el muerto. Ya hiede, ya huele mal. Ese viejo hombre huele mal. Yo no entiendo por qué no lo sacamos. A algunos les gusta, les sigue gustando el olorcito. Al viejo hombre. A fin, dice versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ya fue destruido. A fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea que si tú moriste con él en la cruz del Calvario, ya él te justificó. ¿Qué es justificar? Te perdonó, te libró, te sanó, te salvó, te limpió. No, pastor, yo todavía no estoy limpio. Yo necesito otros 15 días de ayuno para limpiarme más. Esa es la religión. La religión te dice eso. Hermano, ayune para que te santifiques. Ayune para que te purifiques. Tú no puedes ser más purificado de lo que ya Cristo hizo por ti, porque estás blasfemando contra Dios. Blasfemando contra Dios. Pero, ¿cuál es el ayuno que debemos tener nosotros en la presente dispensación? Porque el ayuno no fue abolido, total. La abstinencia de comida sí. Pero ¿cuál es el ayuno que Dios quiere? Porque Él quiere que tú sigas ayunando o no. ¿Cuál es el ayuno que el Señor nos manda en la gracia? También es de abstenerse. ¿Pero abstenerse de qué? Vamos a ir a Isaías 58:3.
Isaías 58:3 dice así. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Le está preguntando el pueblo a Dios. Dicen, Señor, ¿por qué dice que ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Por qué, Señor? Si yo me tendí al piso, yo hice ayuno, ¿por qué? Esa era una pregunta normal del pueblo, ¿no? Y esa es una pregunta que mucha gente hace. Señor, yo ayuno. ¿Se acuerdan del fariseo? Yo ayuno 2 veces por semana. Yo hago esto, yo hago lo otro. Y el Señor le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y era un gran ayunador. He aquí que en el día de vuestro ayuno, dice el Señor, entonces ahora dice el Señor, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. O sea, todas las personas que ayunan se sienten tan poderosas que miran al otro y dicen, semejante pecador. En cambio yo sí ayuno, yo soy tremendo. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Le dice, no ayunen como lo están haciendo, para que la voz tuya sea escuchada. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? Haciendo el Señor una pregunta. Ese fue el ayuno que yo les entregué, que aflijan su alma, que desnuden su rostro, que digan, sí, soy un ayunador, ¿y qué estás haciendo, hermano? Yo era uno de los más hipócritas que había. Si alguien hipócrita era yo, cuando estaba en la ley. Pero gloria a mi Señor que me dio la luz. Pero después el Señor nos dice, ¿cuál es el ayuno? Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, dice el Señor, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Después el apóstol Pablo nos lo corrobora en el Nuevo Testamento, en la gracia, Colosenses 2:20. Aquí el apóstol Pablo en estos versículos comienza a contradecir a todos los judaizantes, o sea, a todos los de la circuncisión. Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo, si habéis, ojo, muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como
No manejes, ni gustes, ni aun toques. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Si nosotros miramos esos 3 puntos, no manejes, ni gustes, ni aun toques. Wow, hermanos, eso es tremendo, porque eso nos habla de algo mucho más grande. Si vamos al original. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Cuando tú ayunas, ¿qué le estás haciendo a tu cuerpo? Duro. No es un duro trato del cuerpo, es duro. No lo daña. Al contrario, el ayuno es bueno. Ahorita claro eso. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, el ayuno, si lo vas a hacer espiritualmente, no te sirve para nada. Para nada te sirve. Entonces, ¿no debo de ayunar, pastor? Sí, ayune. Porque necesitas ayunar. Además, es bueno para purificar el organismo. Un buen ayuno de naranjas, un buen ayuno de fruta, de cualquier cosa, es un buen ayuno. Pero es para tu salud, pero no para los apetitos de tu carne. Entonces aquí el apóstol Pablo estaba contradiciendo. Aquí les dice a los judaizantes, les dice, miren, ustedes, ¿para qué les sirve esto? No les sirve para nada. Entonces, mira, yo saqué estas tres cositas acá. Lo que pasa en cuanto al privar el cuerpo de alimento. Primero, en sí no tiene valor en la lucha contra la carne. No tiene valor. Segundo, no hace que la oración sea más eficaz. Tu oración nunca va a ser más eficaz porque estés ayunando. Y tercero, según el versículo 23, hay peligro que los que se abstienen a esta clase de ascetismo se engañen con cosas que tienen apariencia de sabiduría en la religión humana. Dice en el versículo, dice 23, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y en humildad y en duro trato del cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Tienen cierta reputación. Cierta. Porque cuando tú ves a una persona ayunando, ¿cuánto ayunaste, hermano? 30 días. Santo, tremendo santo. ¿O no? Tremendo, mira, casi se parece a Jesús. Qué santo. Y algunos ayunan los 40 días para parecerse a Jesús. Tremendo santo. Es cierta reputación. Y la gente dice, wow, es que ese es mi pastor. Ese es el pastor que yo quiero. El pastor que desde el púlpito, aunque sea mentiras, pero dice, hermanos, vamos a ayunar. Ese es el pastor que yo quiero. Cierta reputación, pero no tiene valor alguno contra los apetitos ¿de qué? De la carne. Vamos a Gálatas 5:1. Y vamos a terminar con esto, alabanza. Tú ya fuiste libre, ¿verdad? Tú fuiste libre porque el Señor te libertó en la cruz del Calvario. Tú fuiste libre porque Él te salvó. Tú fuiste libre porque Él mora en tu corazón. Hay personas que tienen la libertad, pero no quieren disfrutar de la libertad.
No quieren. Hay personas, esto está, como decía, esto es un joke, como decía así es que dicen los americanos, un chiste. Le dijo la esposa, le dijo, no te preocupes, ya te puedes ir de la casa, vete tranquilo, siempre has anhelado irte de la casa, así que las puertas están abiertas, tranquilo, vete. Y el hombre llegó a la puerta con la maleta, dio como 3 pasos hacia afuera, se devolvió y se quedó mirando la puerta y dice, ya soy libre, pero ahora ¿quién me va a regañar mañana? ¿Quién me va a prohibir? Ahora ¿quién me va a hacer esto? No, mejor yo regreso. Y ahí me volvió a la mujer y a decirle, por favor recíbeme aunque sea otros días. Así somos nosotros en el Evangelio. El Señor nos libertó, pero regresamos, queremos regresar otra vez a los viejos rudimentos. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad firmes con esa libertad y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Denle un fuerte aplauso al Señor y vamos a alabar a nuestro Dios en este día. Vamos a glorificar al Señor. Vamos a decirle a nuestro Dios que Él es grande. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a alabar a nuestro Dios.